Mire, que se vuelve y se salta. Espérate a ver. Sí, es que no aparecía el puntico rojo. Sí, ahora sí aparece. Bueno, listo, chicos. ¿Cuáles son las formas de pago de esta clase de contrato? Hay dos formas de pago, que es al contado y la otra parte es a plazo. Entonces, la norma dice que no hay una mora hasta que no ocurra el vencimiento del término pactado, pero el pacto que el no pago de una cuota implica la mora es válido. Esto es la cláusula aceleratoria del plazo. ¿Alguien que me explique eso, por favor? No hay mora hasta que no ocurra el vencimiento del término pactado, pero el pacto de que el no pago en una cuota implica la mora, pues esto es válido. Dice cláusula aceleratoria del plazo. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Ahí es cuando por el no pago de una cuota cobran todo el crédito, todo el valor del crédito en total. Sí, pero explícamelo, dame un ejemplo, porfa. Por ejemplo, yo compro un carro a crédito Sí, sí. y me pactan una cláusula aceleratoria. Entonces, si yo me atrasé en una o dos cuotas, lo que hacen son los equipos de cobranzas, lo que hacen es iniciar el proceso por el pago total del crédito, así solamente esté atrasado por una o dos cuotas. Sí, señor, perfecto. Esa es la cláusula aceleratoria. No solamente existe, por ejemplo, en compras como la que tú dices, por ejemplo, un seguro de vehículo igualmente, eh, en préstamos está, digamos, establecida esta cláusula aceleratoria. Cuando hablamos del lugar y el tiempo de pago, pues entonces en ese lugar y tiempo de pago nosotros tenemos que tener claro que dentro del contrato se debe establecer cuál es el lugar que se va a pagar, digamos, el dinero, cuál es el tiempo que nosotros nos vamos a gastar. Es necesario que dentro del contrato quede estipulado ese lugar y el tiempo de la entrega. Si no está estipulado, digamos, ese lugar y ese tiempo de pago, dice, con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticias antes de perfeccionarse el contrato, esta persona, por ejemplo, si no está estipulado, él puede depositar ese precio con una autoridad de la justicia, que quede establecido de que no hay un sitio específico donde usted tenga que pagar ese valor, pero que sin embargo usted está llevando a cabo los pagos en forma mensual como fueron establecidos dentro del contrato. En- Cuando, por ejemplo, nosotros compramos un bien, digamos, hablemos de un bien inmueble, y este bien inmueble, digamos, tiene una hipoteca, ¿qué se puede hacer en ese caso? La persona que, digamos, le entrega el bien o vende el bien, pues simplemente no dijo absolutamente nada. El comprador se da cuenta de que existe una turbación sobre ese bien. ¿Qué hace? Simplemente deposita ese precio con una autoridad donde hasta que no se le solucione la situación, entonces no podría continuar con el pago. Regáleme un segundito, por favor. Qué pena, chicos. Bueno, entonces lo que pasa es que, digamos, en esta situación, pues simplemente, y lo que lo he dicho yo desde el principio, cada cosa que nosotros queramos que quede del contrato debe quedar. Muchas veces, por ejemplo, un bien inmueble que salga con alguna turbación o esté hipotecada, esté embargada y nosotros no sepamos, pues uno compra un bien, pero nunca piensa que le puede ocurrir una situación como esta. No sé si ustedes en algún momento han oído que cuando se presentan estas clases de situaciones, uno va y abre una cuenta en el Banco Agrario y simplemente usted lleva la cuota y en forma mensual usted está consignando esa cuota. ¿Alguien ha oído algo sobre esta situación?
Yo no, Doc, la verdad no lo había escuchado. Bueno, alguno de ustedes tiene que haberlo escuchado, más o menos, digamos, eso lo ve uno más que todo cuando tiene casos directamente en los juzgados, que los juzgados le emite a usted una, digamos, una autorización para que usted abra una cuenta y usted abre la cuenta a nombre de una persona, pero esa persona no puede sacar el dinero hasta que el mismo juzgado no dé permiso para que usted pueda retirar ese dinero. ¿Eso es para el tema de los embargos judiciales? Sí, señor, cuando hay embargos judiciales. Listo. ¿Cuáles son los efectos que produce el incumplimiento del pago en esta clase de contrato? Primero, pues se puede llevar un ejecutivo singular, pero para llevar el ejecutivo singular adelante tiene que tener la persona un título. Si la persona no tiene título, pues se lleva a cabo un ordinario o una acción resolutoria según lo que establece el artículo 1930 del Código Civil. Estos son los dos efectos que produce ese incumplimiento del pago en el momento de realizar, digamos, la gestión. Aquí hay algo, no sé si había hablado con ustedes acerca de esto, que hablaba que, espérate a ver. Espérate a ver. Bueno, yo les incluí a ustedes esto aquí cuando, pues el contrato de compraventa siempre uno, digamos, con las parejas, siempre uno gestiona una compraventa entre esposos. Dice que es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no divorciados y entre el padre y el hijo de familia, ¿sí? Pero si ustedes ven aquí, en la actualidad no existe ese impedimento entre los cónyuges en postura de la Corte Constitucional. Antes del año 1999 podría ser nulo ese contrato. ¿Por qué? Porque no existía una sentencia donde se mencionaba de que ya no, ese impedimento no continuaba. En este momento del 99 para acá ya se puede hacer cualquier negociación entre esposos. Lo único que no, y todavía está vigente, es que se realice una venta entre el padre y el hijo de familia, pero que no esté emancipado o el hijo esté bajo la patria potestad de los padres todavía, que el hijo sea menor de edad. En el artículo 1852 habla de que venta entre padre e hijo, el que se encuentra bajo patria potestad y no se ha emancipado, se debe evitar el traspaso de bienes al incapaz o se debe evitar simular una donación bajo la forma de compraventa. Entonces, ¿cómo o qué se permite en este momento? Pues, y es válido el contrato con hijos ya emancipados. O sea, la ley permite que usted pueda hacer negociación con los hijos que ya están emancipados. Entonces, en conclusión, se dice que la venta entre padres e hijos de familia genera una nulidad absoluta. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Sugerencias? ¿Voy rápido o voy bien hasta ahí? Va viendo. Va viendo. Bueno, ok, perfecto. El objeto de la compraventa, la parte más importante dentro del contrato es la parte del objeto. Dice que es un requisito esencial para que exista validez en el contrato de la compraventa, ¿sí? Si falta ese objeto dentro del contrato, pues es inexistente ese contrato. Es más, si nosotros nos vamos a analizar todos los contratos es un requisito esencial de validez el que se encuentre el objeto. Si hay un contrato que no tenga un objeto, no solo el de compraventa, sino cualquier contrato, podríamos decir que ese contrato es inexistente. Hay una cláusula de transferencia, de no transferencia de dominio en la cosa vendida. En la materia civil, pues lo regulaba el artículo 1931 y se aplicaba solo para bienes muebles y en materia comercial para bienes muebles e inmuebles. Si el vendedor quiere reservar, por ejemplo, el dominio hasta el pago total, o sea, está vendiendo un bien, pero él quiere reservar ese dominio, empezando que se aplica para muebles e inmuebles. Pues dentro del contrato se debe estipular una condición resolutoria
en donde se establezca que cuando se lleve a cabo el pago total, digamos, ahí se inscribe el título y se entregaría, digamos, el bien. En materia comercial no se puede pactar para muebles con destinación a la reventa. Entonces, en materia comercial hablamos de bienes inmuebles, no se le olvide. Cuando hablamos de bienes muebles, estamos hablando en la parte civil. Y en la parte comercial estaríamos hablando de bienes inmuebles. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como comprador con reserva de dominio? Primero, pues no cambiar el sitio de ubicación de la cosa. El comprador debe notificar el cambio de la cosa si se lleva a cabo una ubicación diferente a la que se tenía inicialmente. El comprador no puede ejercer acto de disposición a menos que se autorice en inmuebles por escritura pública. Cuando nosotros compramos bienes inmuebles, ustedes saben que para tener el dominio debemos realizar toda la gestión. En el momento en que nosotros tengamos esa disposición, tengamos el dominio de ese bien, debemos haberlo hecho con escritura pública. Después de que la escritura pública aparezca a nombre suyo, usted ya puede decir que el bien ya pertenece a usted. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el vendedor? Entonces, ante el pago total, pues debe cancelar la inscripción si se trata de inmuebles y muebles. Si se incumple, por ejemplo, el precio, se puede pedir la inmediata restitución de la cosa vendida. Se inicia un proceso de restitución de tenencia. Eso es cuando existe, por ejemplo, incumplimiento de los pagos. Si hay un incumplimiento de pago, pues usted puede pedir que se le restituya de forma inmediata la cosa, que se le regrese, digamos, a usted. ¿Y por qué? Porque de todas maneras, con el incumplimiento traería inconvenientes tanto para una de las partes como para la otra. Usted puede solicitar también, digamos, un embargo o un secuestro preventivo de la cosa que usted vendió y el comprador puede recuperar si paga la totalidad de la obligación. Si usted como comprador paga la totalidad del bien, pues obviamente ese bien lo puede recuperar y pues obviamente se lo van a entregar. ¿Cuáles son los elementos del contrato de compraventa? Cuando hablamos de los elementos personales, hacemos referencia a lo que es el vendedor y lo que es el comprador. Cuando hablamos de los elementos reales, hablamos de la cosa comprada y hablamos del precio. No me vayan a confundir esos elementos personales con los elementos reales. ¿Cuál es el elemento formal? Entonces, en el contrato pues no tiene forma determinada, pero es conveniente redactarlo por escrito y se incluyan las cláusulas a que cada parte se obliga. Siempre se ha dicho que aunque se permiten los contratos verbales, se sugiere que los contratos se hagan en forma escrita. Cuando el contrato se hace o se redacta en forma escrita, pues sabemos perfectamente que usted puede incluir cláusulas en que le van a favorecer a usted y le van a favorecer a la otra parte. Que las reglas de juego van a ser mucho más claras, que usted va a tener mucho más claro cuál es la forma de pago, dónde se debe cancelar, cuál es el valor que se va a cancelar, el tiempo de ejecución, todo lo que usted requiera lo va a encontrar en las cláusulas que están establecidas dentro del contrato. ¿En qué momento se finaliza el contrato? Hay tres elementos importantes: cuando hay expiración del tiempo, cuando hay un acuerdo entre las partes y cuando existe incumplimiento contractual por alguna de las partes. ¿En qué tiempo se expira, digamos, ese contrato? Si el comprador en los 30 días siguientes pues no hubiese ejercido el derecho a reclamar por algún vicio, podremos decir que perderá el derecho a reclamar. Un contrato, pues se puede acabar o podrá rescindirlo cuando hay un mutuo acuerdo de las dos partes o de las tres partes o las partes que, digamos, que hagan parte dentro del contrato. Cuando hablamos de ese incumplimiento contractual por alguna de las partes, entonces si alguna de las partes incumpliese lo establecido en las cláusulas, pues la otra puede exigir la finalización de ese contrato. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, señora. Bueno, entonces vamos con el contrato de comodato. Ese contrato de comodato, según el artículo
2200, que está establecido dentro del Código Civil, lo define como aquel en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Cuando nosotros firmamos un contrato de comodato, pues en ese contrato está establecido cuál es el tiempo en que vamos a tener nosotros para poder, digamos, disfrutar de esos bienes muebles que nos han sido suministrados en forma gratuita. Este contrato, pues, es bastante claro cuando dice que no se perfecciona sino por la tradición de la cosa, es decir, con la entrega. Cuando existe la entrega de la cosa, podremos decir que está perfeccionado el contrato. Usted puede firmar el contrato de comodato, pero si no hay entrega de la cosa, no podemos decir que está perfeccionado. Las características de esta clase de contrato son 4 y entre ellas la más importante es que es gratuita. Cuando el contrato ya deja de ser gratuito, o sea, o es oneroso, pasaría a ser otra clase de contrato. Cuando ustedes vean un contrato de comodato y exista un precio que estén solicitando o estén incluido un precio, podemos decir de que no existe ese contrato de comodato. En ese contrato de comodato no se transfiere el dominio, simplemente usted disfruta de la cosa, pero no le transfieren el dominio. El comodatario debe darle el uso indicado al contrato. No puede, no le puede dar otro uso que no está establecido dentro de ese contrato. Se perfecciona con la entrega de la cosa o con el inmueble. A continuación vamos a abordar con más detalle cada una de estas características del contrato de comodato para que ustedes lo puedan entender y les quede claro cómo es esto. ¿Por qué el contrato de comodato es gratuito? Pues porque no genera, digamos, una contraprestación en favor de quien presta el inmueble para que un tercero lo disfrute. Esa persona que da en comodato un bien, pues simplemente lo hace porque tal vez tenga los suficientes elementos y esta clase de contrato casi siempre, diría que en un 80-90% se hace entre instituciones del Estado. No quiere decir que entre personas naturales, por ejemplo, usted lo puede hacer con un familiar, se lo lleva a cabo, pero la mayoría de estos contratos se hacen entre entidades del Estado. El comodatario, pues, no debe pagar nada al comodante por hacer uso de él. Pues en tal caso sería un contrato de arrendamiento si cambiamos el, el contrato y cobramos un dinero. Las partes bueno, más adelante le voy a hablar sobre esas partes que se relacionen dentro del contrato. En el contrato de comodato no se transfiere el dominio. Dice que el comodante sigue siendo el propietario del inmueble, aunque el uso, goce o usufructo pasa a ser parte del comodatario. El artículo 2201 del Código Civil dice que el comodante conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejercicio, en cuanto fuere incompatible con el uso concedido por el comodatario. En el comodato, pues se entrega o se transfiere el derecho de uso, solo hasta ahí, derecho de uso, más no la propiedad. Pues la cosa se entrega en calidad de tenencia simplemente y por lo tanto nunca se va a configurar la posesión. Si nosotros configuramos la posesión, estaríamos hablando de otra clase de contrato, ya dejaría de ser contrato de comodato. Otra de las características es el uso que se debe dar al bien entregado en comodato. El comodatario solo puede darle el uso que le fue autorizado en el contrato, quedando impedido para darle un uso o una destinación diferente. El artículo 2202 señala lo siguiente: el comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido o a falta de convención en el uso ordinario de la de su clase. En el caso de contravención, pues podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aun cuando para la restitución se haya estipulado un plazo. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del contrato, usted puede tener el tiempo en que usted puede tener los bienes muebles, puede ser de un año,
pero si el mal uso que usted le está dando a estos bienes le da la facultad al comodante para retirar esos bienes, así no se haya terminado el contrato. Cuando uno le dan un contrato de comodato, pues uno trata al máximo de ejecutar ese contrato de manera que no se vaya a ver perjudicado el comodante y mucho menos el comodatario. ¿Por qué se ve perjudicado el comodatario? En el momento en que el comodante se da cuenta de que usted está dándole mal uso al préstamo que se le dio, pues simplemente le puede retirar los elementos. Darle un uso distinto al convenido o al que corresponda según su naturaleza, además de no ser permitido, es causal suficiente para que el comodante solicite lo que es la restitución del bien inmueble entregado en comodato y no importa que no haya terminado el contrato. Simplemente él retira, digamos, hasta ahí finaliza o llega ese contrato. Otra característica es el perfeccionamiento del contrato de comodato. Este contrato de comodato se perfecciona con la entrega y dice que la ley no contempla ninguna solemnidad dentro de esa clase de contrato de comodato. Pero por la naturaleza del contrato de comodato debe hacerse siempre por escrito y preferiblemente se hace ante un notario público como por seguridad, no sé. Eso ya depende de las partes que participen dentro de ese contrato. Es así que por de no existir un contrato por escrito, pues el comodatario puede alegar posesión del inmueble y puede pretender que la adquisición prescriptiva del dominio. Por eso se requiere de que esta clase de contrato, pues aparte de que sea escrito, preferiblemente se debe llevar ante notario público. Esta clase de contrato es, digamos, de lo más común. ¿Por qué? Porque una persona puede tener la buena fe, ¿sí? Y le deje un bien inmueble a un familiar, por ejemplo, o a un amigo muy allegado a la familia para que habite una vivienda o una mejora de su propiedad. Y este después alegue la posesión. Este riesgo pues desaparece si existe un contrato de comodato firmado. Por eso se requiere, por eso se aconseja que los contratos de comodatos siempre se hagan en forma escrita. Usted le puede dejar un bien a un familiar o a un amigo, porque la ley no le impide de que se pueda realizar un comodato entre familiares, entre personas naturales, pero se puede presentar esta situación que la persona lleve un tiempo en ese bien y puede estar alegando la posesión. ¿Qué duración tiene un contrato de comodato? Entonces, dice que cuando se fija un término para restituir el bien entregado en comodato, este debe ser entregado una vez finalice el uso para el cual fue entregado ese bien. Pero ante esa indeterminación debe evitarse contrato de comodato sin término de restitución o indefinidos. Esta clase de contrato debe quedar establecido un tiempo, digamos, el plazo que se debe quedar dentro del contrato, se debe establecer qué tiempo lleva ese contrato de comodato. Usted puede hacer un contrato de comodato a término definido o a término indefinido. Eso lo soluciona, eso lo arreglan las partes. Cuando uno habla con la otra parte y establece que el contrato de comodato va por 2 años, perfecto. Si la otra persona acepta el comodato por 2 años, usted tendría, si hoy se está cumpliendo los 2 años, usted tendría que entregar los bienes el día de mañana. Entonces, 2 años, 1 año, 6 meses, dependiendo del tiempo, tan pronto se termine el tiempo, se debe restituir el bien o se debe restituir la cosa. El pago de gastos en el contrato de comodato, pues tener una propiedad implica asumir gastos para mantenerla adecuadamente. Dice, se pregunta que a quién le corresponde, cuando hablamos del contrato de comodato, a quién le corresponde asumir esos gastos cuando hay alguna avería, cuando hay algún daño. ¿A quién le corresponde? Entonces dice que al comodante le corresponde pagar los gastos extraordinarios y al comodatario los gastos ordinarios, según se desprende de la lectura del artículo 2216 del Código Civil. ¿Qué dice ese artículo, chicos? Dice que el comodante
es obligado a indemnizar al comodatario de las expensas que sin su previa noticia haya hecho para la conservación de la cosa bajo las condiciones siguientes. Primero, si las expensas no han sido de las ordinarias de conservación como dice ahí, si han sido necesarias y urgentes de manera que no haya sido posible consultar al comodante y se presuma fundamentalmente que teniendo la cosa en su poder no hubiera dejado de hacerla, de alimentar, digamos, ahí habla, en un ejemplo que coloqué, habla de alimentar, por ejemplo, un caballo. Si no existe, por ejemplo, esto, el comodante sería, digamos, el responsable, porque el comodante debió haberle dicho al comodatario qué es lo que tenía que hacer en ese momento. Aquí tengo otro, si le presta, por ejemplo, le prestan una cosa para que viva gratis en ella, pues no se debe esperar que el dueño de la casa cada año la pinte. Si a usted le dan una casa en comodato, pues la pintura tiene que correr es por parte del el comodatario, no el comodante. Dice, quien usa el bien en su provecho debe correr con los gastos necesarios para que pueda hacer uso del bien. Pues recordemos que el contrato de comodato es gratuito, donde el dueño de la casa no recibe ninguna contraprestación ni ingreso. Lo ideal es que en el contrato de comodato pues se incluya quién debe pagar qué cosa, como por ejemplo los impuestos, las reparaciones, los mantenimientos de la casa, cualquier otra situación que usted como comodatario se está viendo beneficiado. Pero si no se hace, pues el comodante solo debe pagar los extraordinarios. Esta situación se presenta, digamos, en muchos contratos de comodato porque hay personas que son bastante facilistas y en el momento en que se le da un bien en comodato, pues quieren que así como le dieron el bien en comodato, simplemente pues les colabores digamos, en arreglar, en, en suministrar, bueno, en lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa con esta situación? En la Corte Suprema emitió una sentencia que fue la 68-001 de agosto del 2008. El ponente fue Edgardo Villamil y él señalaba que no se puede admitir, por ejemplo, muchas cosas cuando los comodatarios hacen las cosas, digamos, a sus anchas. Ellos pueden realizar cualquier situación, no pagar ninguna situación, realizar gastos sin que estén esos gastos autorizados. Aquí más adelante les voy a hablar digamos, de esta situación. Espérese aquí. Bueno, espérese a ver si tengo aquí. Bueno, sí, aquí más adelante le voy a hablar sobre este caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las partes en el contrato de comodato? Estamos hablando del comodante, que es la persona que concede el uso de una cosa o es el dueño del bien, y el comodatario es esta persona que está autorizado para usarla, ¿sí? Y esta misma persona, el comodatario, es la persona que se obliga a devolver la misma cosa en el tiempo y lugar que está estipulado dentro del contrato. Hay unas limitaciones que tiene el comodatario. No puede emplear la cosa sino en el uso convenido y a falta de que quede establecido dentro del contrato, pues la persona tiene que actuar de la mejor manera. El artículo 2203 del Código Civil establece algunas apartes y establece cuáles son esas limitaciones. En el caso de contravención, podrá el comodante pues exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata aún cuando para la restitución se haya estipulado un plazo. No importa que se haya estipulado un plazo, pero si nosotros establecemos ese plazo y usted como comodatario no cumple, pues el comodante tiene la facultad para poder digamos, solicitar la restitución de ese bien inmueble. Chicos, preguntas. Yo creo que me dejaron como sola. Profe, Señora. ¿será que de manera respetuosa podríamos ir un poquitico más lento? Hace rato les dije, voy muy rápido y nadie me contestó. Yo pregunté.
Sí, claro, pero es que usted debe haberme dicho hace rato. Como nadie ha preguntado y yo pregunté y nadie me dijo nada, yo por eso continué de la misma forma. ¿Julián va a No, decir algo? lo que pasa, sí, no, estaba bien, pero la otra aceleró más. Es ¿Sí? que cuando Aceleró, preguntaste ibas sí, bien. iba bien, iba bien. Ah, bueno, ok. Pero entonces como nadie dijo nada, yo dije, me están entendiendo. Y están autorizados para que para que interrumpan en cualquier momento. Continuemos entonces. ¿Quieren que me regrese o qué? No, no, ¿O pues hay No, el como mío, vamos, pero entonces un poquito más lento. Bueno, correcto, listo. Bueno, listo, perfecto. Bueno, hay una responsabilidad que tenemos nosotros como comodatario. ¿Quién es el comodatario? La persona a quien nos dan el uso de un bien. Según el artículo 2203, habla que cuando hay un deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa, es responsabilidad de nosotros, ¿sí? ¿Qué responsabilidad puede tener ese comodatario? Es una culpa levísima. Afortunadamente es una culpa levísima, pero si ustedes ven la imagen que yo les coloqué ahí, si usted como comodatario llega a la casa que le han dado como comodato a coger digamos, a coger las puertas a puntapié, pues obviamente que se va a presentar un deterioro que usted no estaba esperando. Y si se presenta ese deterioro, pues usted no podrá pedirle en su momento al comodante que venga y arregle la puerta. Entonces, son responsabilidades que tenemos nosotros y que son bastante claras y que si usted analiza, sabemos perfectamente que somos nosotros las personas que debemos cumplir y debemos responder por esta situación. Persona a quien se restituye la cosa. Miren las imágenes que yo le he colocado a ustedes ahí, las dos imágenes. Dice, si la cosa ha sido prestada por un incapaz que usaba de ella con permiso de su representante legal, será válida su restitución al incapaz. El incapaz puede ser un menor de edad, pero este menor de edad puede actuar con el aval del representante legal. O sea, no quiere decir que porque sea menor no pueda actuar. El chico puede actuar, pero tiene que tener el aval del representante legal. Esa restitución pues deberá hacerse al comodante o a la persona que tenga el derecho para recibir a su nombre según las reglas generales. Por ejemplo, cuando ese menor tiene una herencia, tiene muchas cosas, digamos que tiene a nombre de él, pero hay un representante que es la persona que está actuando en nombre de ese menor, entonces la restitución podría hacerse directamente al menor, pero en presencia de ese representante. Si el representante figura en el contrato de comodato, pues obviamente debemos tener claro que esa restitución deberá hacerse directamente al representante. ¿Cuál es el término para la restauración de la cosa prestada según el artículo 2205 del Código Civil? Entonces, la norma habla que se debe restituir la cosa prestada en el tiempo convenido. O sea, ¿cuál es el tiempo convenido? El tiempo que quede estipulado dentro del contrato, de 1 año, de 2 años, año y medio, 8 meses, el tiempo que queda estipulado dentro del contrato. Después del uso de ese bien, para el que ha sido prestado, pues entonces simplemente se debe hacer entrega del bien y el contrato, pues ahí quedaría finalizado. ¿En qué momento se exige la restitución? ¿Sí? Aún antes del tiempo estipulado. Entonces, si muere el comodatario, se puede solicitar que se restituya ese bien. Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa, también se exige la restitución. Si hay alguna necesidad que sea imprevista, alguna necesidad que es urgente y que requeramos nosotros las cosas. Por ejemplo, yo doy en comodato a un familiar una casa, una casa mía, entonces, ¿qué hago yo? Le voy a decir, qué pena, primo, necesito que me regrese el bien inmueble, vienen mis hijos van a vivir ahí. O sea, cuando hay una necesidad imprevista, uno puede solicitar así no se haya terminado el tiempo de que se le restituya a uno ese bien. ¿Cuándo se termina ese contrato de comodato? Entonces, ese contrato se termina cuando se cumpla el plazo, perdón,
o el término que está fijado dentro de ese contrato de comodato. Entonces, cuando se termina ese plazo, pues lo que se solicita es que se efectúe o se lleve a cabo la restitución del bien o del inmueble. Cuando no se ha fijado un plazo para la restitución de ese inmueble, pues el contrato termina cuando se haya dado el uso para el cual fue constituido el comodato. Sea 1, sea 2 años, sea 8 meses, el que queda establecido o el que usted estableció con la otra parte. El artículo 2205 señala 3 eventos en que el comodante puede solicitar la restitución. Primero, si muere el comodatario, como les dije anteriormente, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. Entonces, debe quedar claro, cuando ese servicio particular no pueda diferirse o no pueda suspenderse, así se muera el comodatario, no regresa ese bien al comodante. Si sobreviene al comodante una necesidad imprevista urgente, como les dije anteriormente, también se termina esa clase de contrato. Si ha terminado o no, si se ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa, pues también podríamos hablar de que se ha terminado este contrato. ¿Por qué? Doctora, una pregunta. Señor, Perdón. dime. En ese caso, ¿operaría también de la misma forma si falleciera el Comodante. comodatario? El comodante, Perdón, el comodante. Si en el contrato solamente está estipulado una sola persona que fue el que falleció, hay que regresarlo. Sí, pero si el comodante, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo. Gobernación del Meta le presta 20 escritorios al Ejército Nacional por el transcurso de un año. Obviamente que ese contrato de comodato usted sabe que lo firma el gobernador y lo firmaría el comandante o el comandante de departamento, ¿no? Sí, el comandante de departamento, digamos de aquí del Meta o la metropolitana, la que sea. ¿Qué pasa? Que ni Dios quiera fallece el gobernador, pero como es una institución del Estado, no quiere decir que porque el gobernador falleció, se acabó la gobernación. Entonces, ese contrato de comodato continuaría, porque al fallecer el gobernador, pues obviamente hay una persona que deba reemplazarlo. Entonces, el contrato continúa, ese contrato continúa, no tiene limitación para finalizar con ese contrato. ¿Está claro? Sí, señora. Bueno, ¿por qué utilizar el contrato de comodato? Dice que este contrato pues tiene una importancia porque permite que una persona pueda hacer uso de un bien o una cosa en forma gratuita, que es lo más importante de esta clase de contrato, al tiempo que el comodante garantiza la propiedad del bien. Entonces, primero tenemos que el comodatario sin duda se beneficia porque puede hacer uso de una propiedad sin pagar un peso, sin pagar nada. Asumiendo los gastos normales del mantenimiento de la propiedad, porque eso sí se debe asumir, ¿no? En el momento en que se dé un bien inmueble o un bien mueble, digamos en comodato, pues uno como comodatario tiene que asumir los gastos normales de cualquier mantenimiento o cualquier mejora del bien que ha sido prestado. El comodante, por su parte, puede simplemente ejercer un acto, digamos, un acto de altruismo y solidaridad desinteresada en pro de ayudar a una persona sin correr el riesgo de perder su propiedad. ¿Cómo no pierde su propiedad? Lo dijimos anteriormente, simplemente es hacer un contrato de comodato y por seguridad de ese contrato de comodato hay que hacerlo por escrito y llevarlo ante notario para que sea, digamos, jurídicamente pues salga a la vida, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque como este contrato es escrito, va a quedar estipulado de que usted tiene un tiempo prudencial, digamos de un año, para que disfrute ese bien, pero posteriormente debe regresarle. El comodante también puede beneficiarse en la medida en que puede relevarse de la necesidad de cuidar una propiedad que en adelante será cuidada por el comodatario. Lo que les decía, una casa que
que usted le quiera dejar a un familiar para que usted se va del país y le dice a su primo que le da la casa en comodato para que él viva en el transcurso de un año que usted va a vivir fuera del país. Es el caso de una persona que tiene una finca y debe pagar quien se la cuide. En tal caso, en el lugar de pagar la entrega en comodato a un tercero, lo que beneficia a las dos partes. O sea, la persona que usted le va a dar la casa para que él viva, no le va a pagar un peso, pero usted le puede dar esa casa en comodato. Tanto una persona se beneficia como la otra. El comodante se beneficia porque usted no va a tener que pagar un peso para que le cuiden la casa. Y el comodatario no va a pagar un peso y le van a dar la casa para que viva gratis. Ese es el beneficio que hay en esa clase de contrato. Adecuaciones y mejoras en el contrato de comodato. Cuando se entrega, por ejemplo, un bien inmueble en comodato, pues es probable que el comodatario debe hacerle algunas obras para adecuarlo a sus necesidades. Y en tal caso, yo quiero que ustedes respondan esas preguntas. ¿Tiene derecho el comodatario a que el comodante le pague esas obras al terminar el contrato de comodato? ¿Quién me responde esa pregunta? Por favor. Una sola persona que me conteste la pregunta. ¿Sí escucharon la pregunta o no están en el aula virtual, chicos? Sí, sí, profe. No, sí la estamos. repite nuevamente, porfa, qué pena. Listo. Dice, ya, tiene derecho el comodatario, o sea, el comodatario es quien recibe el bien para que lo disfrute. Tiene derecho el comodatario a que el comodante le pague esas obras al terminar el contrato de comodato. O sea, yo como comodatario me dan una casa para que yo viva y yo le hago unos arreglos. Entonces la pregunta es, ¿el comodante tiene derecho a pagarme esas mejoras que yo le he hecho a la casa de él? En principio sí, doctora, ¿Por qué? porque si bien es cierto, él usufructa según los términos convenidos, esto no, bueno, o lo que se diga en el contrato, ¿no? Lo que se diga, en principio lo que se diga en el contrato, diría yo. En el contrato no está estipulado, pero él hizo alguna mejora porque se le cayó una pared y necesitaba urgentemente levantarla, entonces el comodante tendría que pagarle al comodatario. ¿Qué dicen Profe, los otros compañeros? yo diría que no. Ajá, ¿por qué? Porque, bueno, ahorita, hace un rato estabas explicando que en caso de, o sea, que el comodatario no tenía que pagar nada y que de ser así, sería un contrato de arrendamiento, algo así explicaste. Ajá, sí. Entonces, él se está beneficiando de esa cosa que se le dio, ¿cierto? Sí, señora, ajá. Pero entonces no está, o sea, no se está recibiendo una contraprestación como tal. Entonces, para mí no debería, no, o sea, no tendría derecho a esas mejoras. Bueno, listo, perfecto. ¿Algún otro concepto? Aquí hay otra. Dice, supóngase que el comodatario recibe una casa lote medio para vivir y decide terminar la casa. El dueño de la casa lote debe pagarle esa inversión al comodatario cuando deba restituirle el inmueble. Ah, no, ahí sí no habría porque eso no fue consentido. Él decidió fue hacerlo para acomodación de él, para algo Debe de él avisarle al propiamente. propietario, en este caso, del inmueble. ¿Cómo dice? No te entendí. Debe, previo aviso, darle a conocer esta situación o estas mejoras al propietario. Creo que Ajá. usted lo había mencionado que en un apartado normativo se establece esa situación. Listo, perfecto. Sí, señor, vamos bien. La otra pregunta. Bueno, hablemos de esta. Dice, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que el comodante no está obligado a pagarle al comodatario por las obras que éste haya hecho. No está obligado. Y dice, póngale cuidado, la Corte en esa sentencia dice que no se puede admitir
que el comodatario a sus anchas realice gastos e inversiones importantes en procura de vivir el bien, ¿sí? Además, la cosa fue prestada, pero lo que pasa es que muchas personas quieren reclamar algo porque simplemente le metieron mejoras a una casa. Lo que dijo el compañero, en ninguna parte estaba establecido que usted podía hacerle mejoras. Lo que dijo el primer compañero que habló, cuando se queda establecido dentro del contrato de que se van a llevar a cabo mejoras y las dos partes la establecen, se puede hacer. Pero mientras el comodante, el dueño del bien, no sepa qué es lo que usted va a realizar, no se puede llevar a cabo esas mejoras, ¿sí? Entonces, cuando el comodatario se propone recibir un inmueble, pues tiene, digamos, anterior a eso, debe tener un propósito bastante específico que impulse cada acción que quiere usted hacer con esa casa. Entonces, hay que mirar eso. Y más cuando, por ejemplo, el comodatario no es una persona natural. Cuando el comodatario no es una persona natural, pues no existe problema, porque la persona jurídica no va a hacer ningún arreglo. No va a hacer ningún arreglo. Mientras que la persona natural sí se le da por hacer arreglos. ¿Por qué? Porque está buscando es el beneficio propio. Y el comodante no puede estar pagando solo porque usted tiene un beneficio propio, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, chicos, porque en el momento en que nosotros, digamos, lleguemos digamos, a firmar un contrato de comodato, pues las partes deben tener claro hasta qué punto puede llegar la persona que ha recibido ese bien en comodato. Cuando nosotros no sabemos exactamente hasta dónde podemos llegar, por eso es que se presentan estas situaciones. Entonces, afortunadamente les quedó claro a ustedes cuando dice, claro que cuando hablamos de la primera pregunta, que tiene el derecho el comodatario a que el comodante le pague esas obras al terminar el contrato de comodato, que decía el compañero, que sí tendría derecho, bueno, no tiene derecho, es similar a la segunda pregunta, no tiene derecho, pero sí se podría trabajar de la manera que lo dijo, que si está estipulado dentro del contrato, pues se podría llevar a cabo las mejoras. Yo siempre he dicho que cuando uno, digamos, efectúa un contrato, el contrato debe quedar en forma clara para poder establecer si realmente las cláusulas que quedaron en el contrato, pues van en beneficio de las dos partes, ¿no? Porque no es que usted llegue a hacer, como se dice el dicho, nochas y panochas, y simplemente porque, pues uno siempre busca el beneficio de uno, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, el ejemplo que se coloca ahí de una casa lote medio para vivir. Y esta persona pues decide terminar la casa. ¿Quién le dijo que terminara la casa? Pero como él estaba buscando era el beneficio de él, él nunca pensó en el comodante, sino pensó fue en él. Entonces el comodante no tiene ninguna obligación con el señor. Si terminó la casa, pues fue ya problema de él. No estaba estipulado en el contrato. Y si no está estipulado en el contrato, pues perdimos. Ese es lo más importante en esto. Bueno, chicos, vamos a hablar del contrato ahora de mandato. En ese contrato de mandato, según el artículo 2142 del Código Civil, el mandato es un contrato en que una persona pues confía la gestión de uno o más negocios a otra y que esta persona pues se hace cargo de ese negocio por cuenta y riesgo de la primera. ¿Alguien me puede dar, digamos, un ejemplo claro de lo que es un contrato de mandato? Un poder, el poder que le firman pues a los abogados para llevar algún proceso Sí, o hacer señora. algún trámite. Sí, señora, perfecto. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el mandante y el mandatario. El mandante es el dueño yo digo que es el dueño ¿cómo es? Del aviso. Y con todo respeto. Y el mandatario, pues es el de los mandados. Es la única manera para que nos acordemos. El mandatario es el de los mandados. Es el poder que nos dan a nosotros como abogados. Y nosotros, por cuenta y riesgo del mandante, es que nosotros actuamos.
Aquí hay algo que es importante, dice que el contrato en virtud del cual una parte llamada mandante encarga a otra llamada mandataria, que seríamos nosotros los abogados, la gestión de uno o más negocios por cuenta y riesgo de esa primera. El mandante también es conocido con el nombre de comitente o poderdante y el mandatario con el nombre del procurador o apoderado. Es importante saber que los negocios de que trata la definición son eminentemente jurídicos porque está establecido dentro de la norma. ¿En qué casos hay mandato? Hay un mandato con representación y esta representación puede ser en forma legal, puede ser en forma voluntaria o convencional. Cuando hablamos de esa representación legal, es la que confiere la ley y se aprecia en los casos de los guardadores frente al pupilo, ¿sí? O frente al representante legal de un menor, o el padre frente al hijo que no es emancipado. Esa es la representación legal que nosotros, los seres humanos, ejercemos, ¿sí? Cuando hay una voluntaria, hay una representación voluntaria convencional, es la que nace de la voluntad de los particulares, como ocurre en el mandato. En el caso de nosotros, cuando nos dan una representación, nos dan un poder y con ese poder tendríamos que entender que es una representación voluntaria o una representación convencional. ¿Cuáles son las personas que están involucradas en un contrato de mandato? Entonces, está el mandante, comitente o poderdante. Cualquiera de las tres formas lo podemos nombrar. Es la persona que es natural o puede ser una persona jurídica que confiere el encargo. O sea, es el dueño se me fue. Bueno, es el dueño del negocio, es el dueño de la empresa, es la persona o el jefe, hablemoslo del jefe. Y la otra persona involucrada es el mandatario, es el procurador o es la persona que podemos llamar también apoderado, la persona que encarga o acepta el encargo que se le asigne. ¿Cuál es el mandato sin apoderamiento? Dice que distinta a la hipótesis considerada del mandato representativo, en el mandato implica conferimiento de poderes, en cuyo caso el mandatario pues está forzado a obrar en su propio nombre, aunque siempre obra y para el mandante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos dan un poder, pues uno siempre va a actuar en nombre del mandante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la persona que nos ha dado a nosotros el encargo, es la persona que nos ha asignado a nosotros ese contrato de mandato. Entonces, como nosotros digamos, nos han dado ese mandato, pues de esa misma forma, pues nosotros actuamos. Vamos a actuar en representación de esa persona. El mandato con representación se da cuando el mandatario actúa en nombre del mandante, es decir, actúa como su representante. El mandato representativo con representación lo vamos a encontrar en el artículo 1505 del Código Civil y este artículo señala cuáles son los efectos, es decir, lo que se obligue al mandatario también obliga al mandante, quedando el mandato obligado frente al tercero que contrató con el mandatario. Usted como mandante le puede dar, digamos, el poder a un mandatario, a un abogado, hablemos del abogado, que es el ejemplo más práctico, le da el poder al abogado. Pues usted como mandante ya le dio el poder al mandatario y en ese poder usted le estipula para qué le da poder. Para que concilie, para que, bueno, arregle lo que tenga que arreglar, para que venda, para que compre, lo que usted quiera que este mandante haga, tiene que estipularlo en el poder, ¿sí? Entonces, el mandante se obliga a lo que ejecute el mandatario. ¿Por qué? Porque en el momento en que ese mandatario esté ejecutando, digamos, ese contrato, es porque tiene el aval del mandante para poder desarrollarlo a la manera que lo está haciendo. En el mandato con representación, pues el mandatario actúa en nombre de esta primera persona. Así que cualquier actuación que el mandatario haga va a obligar directamente al mandante. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Chicos.
No, por lo menos en mi caso el contrato de mandato está claro, doctora, gracias. Listo. ¿Voy bien o voy muy rápido? Doctora, en ese Está bien. mandato con representación, ¿qué ejemplo sería? El mandato con representación, Sí. el ejemplo que colocó la compañera. Cuando nosotros nos dan un poder, lo que pasa es que en los mandatos hay uno con representación especial, dependiendo la gestión que se vaya a hacer. Hay un mandato sin representación. Ese mandato sin representación es como cuando usted trabaja directamente en la empresa y el jefe lo manda a usted a hacer algo. Ese con representación, más que todo, se hace, digamos, con personas como los abogados. La mayoría de los contratos de mandato con representación se hacen directamente con profesionales, digámoslo así, con un contador, igualmente, con un abogado, con un ingeniero, ya con personas profesionales. Y ese sin representación es más que todo cuando usted trabaja en una empresa y su jefe lo manda a hacer algo especial, pero que no requiere, digamos, de profesional. ¿Está claro? Sí, señora. El Código Civil en el artículo 1505 habla sobre los siguientes términos. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto al representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo. Lo que habíamos hablado anteriormente. Usted como mandatario, usted actúa. Usted va hasta donde recibió instrucciones por parte del mandante. Pero todo lo que usted haga es porque el mandante le dijo a usted que debía hacerlo. Entonces, el mandante tiene por obligación que cumplir lo que usted como abogado ha ejecutado. ¿Por qué? Porque lo hizo con el aval de él mismo. Entonces, eso ya lo habíamos explicado anteriormente. El mandato sin representación, en el que es el mandatario que actúa a nombre propio sin dar a conocer que es el representante de un tercero, lo que hablamos. Usted tiene su empresa y viene una persona que trabaje con usted, pues esa persona va a salir a vender unos productos y no necesariamente tiene que decir que ha sido enviada por cierta persona, simplemente actúa en nombre propio, pero como usted sabe que ese producto que usted está vendiendo no es suyo, entonces usted trata al máximo de que se haga de la mejor manera. Dice, y no necesariamente tiene que decir que usted tiene un contrato de mandato, simplemente, pues, ejecutar el contrato sin que la persona sepa que tiene usted un contrato firmado. En este caso, por ejemplo, como es natural, quien se obliga, pues, es el mandatario. ¿Por qué? Ya que al momento que no exista una representación, los efectos se limitan a quienes han firmado el contrato. Esto es el mandatario y el tercero excluyente es el mandante. O sea, usted como mandatario es que es el que le corresponde ejecutar el contrato. Usted es el responsable de la ejecución del contrato. En ese momento, el mandante no tiene, digamos, ninguna responsabilidad por la ejecución del contrato. Él le dio el contrato a usted para que usted lo ejecutara, pero no se hace responsable. En caso diferente, cuando hablamos del mandato con representación, en el mandato con representación sí responde tanto el mandante como el mandatario. En este sin representación, el que va a responder es la persona quien ha firmado el contrato. ¿Cuáles son las características que tiene esta clase de contrato? ¿Es consensual? ¿Qué es consensual, chicos? De ambas partes. Que las Que de ambas partes, ¿qué? Prima el que ambas consentimiento. partes están de acuerdo. Listo. Se requiere el consentimiento de las dos partes. ¿Por qué creen ustedes que el contrato de mandato es unilateral? Porque es una tarea que se entrega. Es una tarea que se entrega. No te entiendo. ¿Cómo así? Está en cabeza de solo una persona, doctora. O sea, que es Está la en que puede cabeza. dar, Dime, Álvaro, dime. es la que puede dar esa facultad, en ese caso, pues al abogado para que lo represente. Es Por la eso, voluntad de pero uno ¿cuál de solo. las dos personas
tiene la responsabilidad? Porque ¿El una sola mandante o el mandatario? El mandante, porque si el mandante no otorga eso, pues el mandatario no puede como tal entrar a representarlo o hacer alguna actuación en nombre de la persona. Brigitte, ¿qué me dice usted? Básicamente, pues lo que decía el compañero, que una persona, o sea, bueno, es algo porque una sola persona se está obligando. Sí, ¿quién se obliga en ese caso? ¿El mandante o el mandatario? Álvaro El dijo que era el mandatario. mandante. Ah, No, el ahora mandatario es el que sí. obliga al mandante, pero como tal el que da como la autorización para ese caso, pues es el mandante y quien se obliga No, es el no, no. mandatario. Espérate un momentico, Álvaro. Yo no estoy preguntando eso. Yo le estoy preguntando que por qué el contrato de mandato es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Doc, yo pienso que Señora, podría ser unilateral cuando hay mandato sin representación, porque ahí el único que se está obligando es el mandatario. mire, es que aquí la característica es el contrato de mandato es unilateral, sea con representación, sea sin representación. Cualquiera de los dos es unilateral. Es muy sencillo, chicos. Ustedes tienen la idea, pero les falta arreglarla. ¿Cuál es? ¿Quién es el que se responsabiliza por la ejecución del contrato? ¿El mandante o el mandatario? Mandatario. El mandatario, Mandatario. exacto. Por eso Mandatario. dice que es unilateral. Exacto, es el mandatario. Porque es que no es obligación del mandante darle a usted el contrato. Mientras que sí es obligación de usted ejecutar Representa el el gravamen contrato. en este caso para una de las partes. Exacto, perfecto. Entonces, en este caso, el que se responsabiliza, el que debe cumplir, es el mandatario, no el mandante. Usted firma un contrato con el mandante y usted es el que ejecuta el contrato. El mandante no tiene que ver, simplemente le da el contrato y usted se responsabiliza, usted es el encargado, usted es el que cumple. ¿Está claro, chicos? Ahora, habla que también es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque se da entre las dos partes. Explícame, porfa. Pues para que pueda ese mandato se dé, pues tiene que haber voluntad de las dos partes, tanto del mandante como del Ajá, mandatario, o sea, tanto quien lo otorga como quien lo acepta. perfecto, esa es. Listo. ¿Por qué es conmutativo? ¿Por qué es conmutativo? Porque desde el inicio se debe pactar qué es lo que se va a realizar, o sea, hasta dónde puede llegar. Bueno, sí, podríamos decir. ¿Por qué ese contrato es principal? No necesita de otro para su existencia. Perfecto. ¿Y por qué es nominado? Está regulado en la ley. Listo, gracias, muy amable. Aquí les señalo cada una de las características. ¿Es consensual? Pues basta lo que es el acuerdo expreso o tácito sobre la gestión que se va a realizar. Porque es unilateral, dice que cuando el mandato no hay remuneración en favor del mandatario, o sea que adquiere carácter gratuito. Esto se presenta en el caso de que el mandatario que usted tenga trabaje con usted en una empresa, que no tenga que firmar el contrato. ¿Por qué es gratuito? Porque esa clase de contrato no le está pagando usted le está pagando a esa persona es un sueldo. Se convierte el contrato por ese mismo efecto en unilateral, ya que no genera obligaciones, sino para el mandatario, quien se encarga de la gestión, sin que surjan obligaciones para el mandante al celebrar el contrato. Por eso estaríamos hablando de que es una clase de contrato unilateral. Ahora, hablemos de que ese contrato es bilateral. Si el mandato es remunerado, se entiende que es bilateral.
ya que al momento de surgir válidamente el acto jurídico, ¿cuál es el acto jurídico ahí? ¿Cuál es el acto jurídico, chicos? Anoche hablamos de eso. ¿Qué es un contrato, chicos? Un Chicos, acto jurídico. ¿sí? ¿Qué es? Ah, Doc, es que le escuché que preguntó que qué es un contrato. Le respondí que No, es un acto sí. jurídico. Es que le estoy dando la respuesta, pero no la cogen. ¿Qué es un acto jurídico? El acto jurídico, Ahí se lo está señalando la lupa. Un contrato. Un Es el contrato. contrato. Recuerda que anoche hablábamos, ¿se acuerda que yo anoche les decía a ustedes, chicos, cuando usted le pregunten qué es un contrato, ustedes deben de decir que es un acto jurídico? Aquí mismo dice, ya que al momento de surgir válidamente el acto jurídico, ese acto jurídico es el mismo contrato. Después de que sale ese contrato, pues nace una obligación que es esencial, que es conmitante para el mandante, o sea, el dueño del negocio, de pagar la prestación pactada. Una persona ejecuta el contrato y la otra persona, que es el mandante, que es la persona que debe pagar por la ejecución de ese contrato. En esta clase de contrato hay tres elementos que son bastante importantes. Está el consentimiento del mandante y del mandatario. Debe existir la capacidad de las personas que entran a ejecutar el contrato y las personas que participan dentro del contrato. Debe aparecer el objeto de la sociedad. ¿Cuál es el objeto? El motivo por el cual se creó esa clase de contrato, por el motivo que se creó ese acto jurídico. Entonces, no se les olviden estos tres elementos del contrato de mandato: consentimiento, capacidad y objeto de la sociedad. ¿Qué es el consentimiento del mandante? El consentimiento habla de que puede expresar la voluntad. Y esa voluntad la podemos expresar en forma expresa o en forma tácita, se puede relacionar. Así lo estipula el artículo 2149 del Código Civil. Es cuando se permite que la declaración del mandante pueda ser recogida bien en una escritura pública o un documento privado, por cartas, verbalmente o por cualquier otro medio de comunicación. Cuando está estipulado, digamos, una escritura pública, un documento privado, una carta, pues en ese documento el mandante está, digamos, expresando su voluntad. Y esa voluntad, pues, es en forma expresa o en forma tácita, como lo dice la norma. Que esto constituya un consentimiento expreso, el cual se contrapone al tácito, que uno encierra una declaración directa del mandante, porque está estipulando qué es lo que él quiere, y sino que supone al aceptar una gestión de un tercero en su nombre y con su consentimiento, pero sin desconocerlo o desautorizarlo. Él le puede decir al mandatario: yo quiero que usted haga esto, 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 ¿sí? Pero lo que dice la norma, o sea, uno nunca podrá, a pesar de que uno tiene, digamos, claro qué es lo que uno va a llevar a cabo, el mandatario nunca puede desconocer y mucho menos debe desautorizar al mandante en cualquier orden que se haya dado. Ejemplo, una persona vende a nombre de otra y en su presencia un bien de propiedad de esta sin que exprese contrariamente su voluntad. ¿Cómo les digo yo? Hay una venta de un bien. El mandante le dice al mandatario: yo quiero que usted participe en la venta de ese bien. La casa vale 200 millones. Si alguien le pide a usted una rebaja, llegue hasta los 180 millones, ¿sí? Todo lo que el mandatario va a hacer, el mandante se lo explica antes de las ventas que se vayan a realizar. Entonces, ¿qué pasa? El mandante va a estar con el mandatario en el momento en que se realice la venta, pero el mandante nunca va a interferir ante la venta. ¿Por qué? Porque ya el mandatario tiene claro qué es el procedimiento y cómo es el procedimiento que él va a efectuar para poder llevar a cabo la venta de la cosa.
Eso es lo que habla con el consentimiento del mandante. Ahora vamos a hablar de lo que es el consentimiento del mandatario, la persona a quien se le da la ejecución del contrato. Este consentimiento pues está revestido sobre la forma de aceptación. Usted puede aceptarla en forma expresa o en forma tácita. Cuando esto ocurre, pues el mandato se reputa perfecto. O sea, ya el contrato podemos decir que está perfecto y está listo para llevar a cabo su ejecución. La aceptación expresa consiste cuando uno estipula la voluntad que tiene para ejecutar ese contrato. Sin embargo, exigiendo el artículo 2150 una aceptación expresa o tácita, el Código Civil consagra una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Esa excepción la vamos a encontrar establecida en el artículo 2151 cuando el silencio del mandatario se mira como una aceptación. ¿Quién me explica ese pedacito? ¿Quién me explica esta situación? Que pues entiendo yo que cuando el mandatario no rechaza expresamente y tampoco acepta expresamente, o sea, como que guarda silencio, se entiende o como que eso se traduce en una aceptación tácita. Listo, perfecto. ¿Cómo se llama eso jurídicamente? ¿Silencio qué? Un silencio positivo. Bueno, a eso hace referencia. Así la persona no diga absolutamente nada, el solo silencio se mira como la aceptación de ese contrato. Dice, esto es el mismo silencio que constituye el elemento de aceptación. Claro está que para que el silencio produzca los efectos señalados requiere, vamos a ver si aquí están, que la persona pretendida o la persona asignada como mandataria se encargue de negocios ajenos como su profesión u oficio. ¿Qué quiere decir eso? A usted le pueden asignar una función como mandatario que debe asumirla un abogado. Entonces usted lo puede decir, ¿lo acepta o no lo acepta? Si usted no es abogado, pues obviamente que no lo va a aceptar. Que se le formule claramente una gestión por persona ausente, igualmente. Que transcurra un término razonable, o sea, el necesario para comunicar su aceptación o rechazo de la gestión sin expresar su voluntad sobre el encargo. Si han pasado, por ejemplo, 2 días, que es el que siempre se estipula, o 3 días, y usted no ha dicho nada, se quedó callado, pues entonces se entenderá de que eso lo está aceptando. Si se rechaza el encargo, pues se deberán tomar las medidas necesarias y urgentes que requiera el negocio, que de esta manera se le encomienda. Quien recibe el encargo, pues estará obligado a adoptar las medidas de conservación. Obviamente sabemos que nosotros como mandatarios, cuando nos dan un encargo, pues debemos cumplirlo al 100% y de manera positiva, como si ese negocio fuese de nosotros. Nunca pensar de que estamos ejecutando un contrato en beneficio de otra persona. No, es simplemente hacerlo pensando en que digamos, esta clase de contrato tiene que salir acorde o a lo que nosotros requerimos. Si nosotros requerimos que salga al 100%, pues se busca es que en el momento de la ejecución podamos cumplir o podamos alcanzar las metas que nos proponemos. ¿Cuál es la meta? Por ejemplo, vender el bien. ¿Cuál es la meta? Comprar el bien. O sea, lo que esté establecido dentro del contrato podamos alcanzarlo. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? Es obligación del dueño del negocio proveer al mandatario de lo necesario para que este mandatario pueda ejecutar ese mandato. Si no tiene lo necesario, no proveer lo necesario, pues no podría ese mandatario cumplir con lo asignado. Otra obligación que tiene el mandante es a reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Ese mandatario viajó a un municipio del departamento, hizo algunos gastos. ¿Por qué? Porque el mandante le dijo, bueno, Chino, váyase para Casillas y yo le envío los productos que usted va a vender. Sí, el mandatario se fue a vender los productos y a esperar que el mandante se los hiciera llegar a Casillas.
Espero, él tiene, digamos, 3 días. Suficiente la plata para 3 días. Pero él por cualquier situación, al cuarto día, el mandante no le ha enviado los elementos. Entonces, él tiene que gastar, ¿sí? Son unos gastos extras que él tiene. Entonces, el mandante, es responsabilidad del mandante reembolsarle el dinero que ese mandatario gaste por cualquier situación que se presente. Obligación del mandante a pagarle la remuneración estipulada o usual, que si le paga mensualmente 2 millones de pesos, 2 millones de pesos. Si le paga quincenal 1 millón de pesos, 1 millón de pesos. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes, si hay necesidad de esto. A indemnizarlo de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa o por causa del mandato. Le dice, váyase para Casillas, que yo le envío los elementos, y este señor duró 5 días y el mandante nunca envió absolutamente nada. Entonces, es obligación del mandante indemnizar a este mandatario por los gastos y por las situaciones presentadas, por el incumplimiento de él mismo. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene ahora el mandatario? De ejecutar el mandato, obviamente, si usted tan pronto firma usted el contrato, pues es obligación suya ejecutar ese mandato. Debe ejecutar el mandato personalmente. Si hay sustitución de ese mandato, esta puede ser amplia o restringida. Y otra cosa que es importante, que él no puede asignarle ese mandato a otra persona simplemente porque se le presentó alguna situación. Es necesario y la norma dice que debe realizarlo o ejecutarlo en forma personal. Se debe sujetar a las instrucciones recibidas del mandante. En caso de que el mandatario no recibiera instrucciones concretas, debe actuar prudentemente como si el contrato que él está ejecutando es un negocio propio. Si no le dieron unas pautas anteriormente, este mandatario debe actuar en forma correcta como si ese negocio fuera de él. Debe rendir cuentas acerca de la ejecución del mandato. Lo envían para Casillas, él debe pasar un informe, tan pronto regrese a Casillas, donde él va a informar cada actuación que él realizó, cómo se llevó a cabo las ventas, cómo son las ventas en ese municipio, si se vende, no se vende, cualquier actuación que él realice, debe comunicársela al mandante. ¿En qué momento se extingue ese mandato? Cuando se vence el plazo del contrato, la conclusión del negocio para que se le otorgó el mandato, por la rescisión del contrato a causa de incumplimiento de una de las partes. Si alguna de las partes incumple, podría darse por terminado ese contrato. Cuando anulan ese contrato por alguna revocación, por la muerte del mandante o del mandatario, o por la interdicción del mandante o del mandatario. Esta es la distinción de esa clase de contrato. ¿Cuáles son las formas del contrato del mandato? No requiere mayor solemnidad esta clase de contrato, salvo en casos especiales cuando se exige que sea por escrito y además cuando se lleve ese mandato mediante una escritura pública, entonces ya es diferente, ahí sí debería existir una solemnidad. De lo contrario, simplemente firma usted el contrato y se ejecuta. El mandato puede ser escrito o puede ser verbal. Eso lo está señalando el artículo 2149 del Código Civil y dice que el encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas verbalmente o de cualquier otro medio inteligible y aún por la equiscencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra. O sea, el artículo 2149 en forma clara y explícita dice cómo puede ser este mandato. En el mundo de los negocios, pues lo recomendable es que siempre se realice por escrito y siempre se ha dicho que los contratos para sanidad de las dos partes se debe hacer por escrito. Así no se haga ante notario público, pues con ello pues se evitan conflictos y en caso de presentarse conflicto, pues es más fácil solucionarlo cuando está escrito, pues se ha de tener los que contiene el documento respectivo. Usted sabe cuáles son las reglas de juego porque están estipuladas dentro del contrato. Usted sabe cuál es el valor del contrato porque está estipulado en el contrato. Usted sabe cuál es el tiempo de ejecución del contrato porque ahí lo vamos a encontrar.
El mandato se puede otorgar por documento privado o escritura pública. Dice, por lo general, pues el contrato de mandato puede hacerse mediante documento privado. No obstante, se deben otorgar mediante escritura pública en los siguientes mandatos. Apoderado especial ante notario público para la celebración del matrimonio. Cuando nosotros damos un mandato para un matrimonio, este debe ser un poder especial y se debe hacer ante notario público. Cuando se otorga mandato general, es decir, se encarga todos los negocios del mandante al mandatario, se debe hacer mediante un documento público y que sea una escritura pública. Cuando se otorga, por ejemplo, poder a un abogado para que asista a una persona en un proceso judicial, también se requiere en algunas ocasiones que se haga mediante escritura pública. Aunque no sea necesario otorgar poder mediante una escritura pública, en ciertos negocios sí es recomendable que el poder se otorgue ante notario público, pues el reconocimiento de firma de garantía de las facultades que dice tener el apoderado o mandatario, pues se requiere. Lo que decía, o sea, cuando es un poder que se le da a un abogado, no necesariamente tiene que ser una escritura pública. Pero si hablamos de la celebración de un matrimonio, sí se requiere escritura pública. Cuando se requiere entregar un mandato general y especial, dice el artículo 2156 del Código Civil, habla respecto a esto y dice que si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llamaría especial. Si se da para todos los negocios del mandante, es general. Mire, chicos, hay que tener claro esto. Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial. Pero si se da para todos los negocios del mandante, es general. Y lo será igualmente si se da para todos con una o más excepciones determinadas. La administración pues está sujeta en todos los casos a las reglas que siguen. Dice que el mandato general ofrece amplias facultades y representación al mandatario, por lo que éste queda facultado para gestionar los negocios del mandante como si fuera que tiene el aval al 100% para que actúe en nombre del mandante. Cuando hablamos de la remuneración, lo mejor del mandato. En el derecho romano, pues el mandato era esencialmente gratuito, en forma que si se estipulaban honorarios para el mandatario, el contrato dejaba de ser mandato y se generaba en un arrendamiento de servicio. Cuando salió el Código de Napoleón, este introdujo una innovación sobre este particular, pues en él vino a establecerse que la gratuidad era de la naturaleza, no de la esencia del mandato. Según dicho por este código, al celebrarse el contrato de mandato, pues no, en ese momento pues no se estipulaba expresamente lo que era la remuneración y se entendía que el mandatario pues no tiene derecho a cobrarla y que realizara la gestión encomendada en forma gratuita. Como no estaba estipulado en el contrato, debería hacerlo en forma gratuita. Pero las partes pueden estipular, digamos, la remuneración en forma expresa sin que por ello el contrato deje de ser contrato de mandato. ¿Listo, mis chicos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, señora. ¿Listo? Bueno, estos tres Doctora, contratos. una pregunta que tengo. Dime. Es que no lo entendí muy bien en la parte del poder general. ¿Ese es para actuar en una sola actuación o es en general para todos? En el poder general. Espérate, a ver aquí, se lo leo de nuevo. Espérate. Bueno, dice, el poder puede ser, o el mandato, hablemos del mandato, puede ser general o puede ser especial. Si el contrato de mandato comprende uno o varios negocios que son determinados, o sea, usted va a hacer esto, digamos 3 cosas especiales, hablaríamos que esa clase de poder sería especial. Pero si yo le digo a usted, yo tengo 5 casas para vender, que es lo único que tengo, o sea, son todos mis negocios, esa clase de contrato sería
general. Pero si yo le digo a usted, de esas 5 casas que yo tengo, solo quiero que me venda 2, que son especialmente, son determinadas, esa clase de mandato sería especial y la otra sería general. ¿Está claro? Listo, sí, señora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿otra pregunta? No, señora. Bueno, listo. Entonces, esos son los 3 temas que teníamos para hoy. Nos volvemos